Listo, pues comenzamos con la presentación del libro Tras las huellas de Antígona, que ha coordinado Aimé Tapia de la Universidad de Colima. También nos invita Carla Kral de la misma Universidad de Colima, quien es autora de uno de los capítulos sobre pedagogía de la compasión y bueno, también nos acompaña Elsa Jiménez, quien también es otra de las autoras de este libro y nos hace más énfasis en la parte política, ¿no? Del feminismo y la filosofía y las mujeres, etcétera. Entonces, pues bueno, les doy la más cordial bienvenida a las tres, a la doctora Aimé Tapia, a la doctora Carla Kral y a la maestra Elsa Jiménez. Me presento, yo soy Itzelín Mata, trabajo en el Departamento de Formación Humana del ITESO, en donde también, pues como comentábamos previo a este inicio, pues tenemos un interés particular en la formación respecto del género, las nuevas masculinidades, en general, ¿no? Sobre feminismo. Y también, bueno, pues trabajamos la parte ética filosófica en el departamento y pues claro que este libro viene perfectamente a tema y mucho más ahora en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, pues también quisimos sumar a toda una serie de actividades que habrá en la universidad esta presentación del libro. Entonces, pues bueno, ese es el marco general. Ahora voy a ceder la palabra a las tres autoras para que si nos quieren detallar un poco más sobre su trayectoria, pues bueno, las conozcan y tengan oportunidad de saber qué es lo que han estado trabajando y cómo fue configurado poco a poco este libro, que ya me imagino, ya les preguntaremos, que no fue una tarea tan sencilla, ¿no? Sino un documento que se llevó su tiempo desde pensar, imaginar y luego realizarlo, ¿no? Entonces, primero le cedo la palabra a la doctora Aimé Tapia para que nos comparta parte de su trayectoria. Adelante, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, quiero expresar un agradecimiento al ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, por este espacio para poder dialogar sobre esta obra, pues que nos llena de alegría, que disfrutamos muchísimo haciéndola y pues también presentándola, ¿no? Especialmente a la doctora Itzelín Mata, que es quien ha coordinado y ha organizado este evento. Muchas gracias por este espacio. Bueno, pues yo soy doctora en filosofía, estudié en España, un interuniversitario entre las universidades de Valladolid y Salamanca. Estoy orientada hacia la filosofía feminista y los estudios de género y la ética ambiental. Tengo una maestría en filosofía de la cultura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en México. Soy autora del libro Mujeres Indígenas en Defensa de la Tierra, de la editorial Cátedra, de la colección Feminismos. Y bueno, mis líneas de investigación específicamente son teoría, filosofía feminista, educación y género, y pues la ética medioambiental desde una perspectiva feminista. Y nada, pues ahora he tenido el gusto, el desafío también de coordinar este libro con autoras que hacen que esto haya valido la pena, ¿no? Desde diferentes disciplinas ellas contribuyen a haber hecho posible este trabajo, de lo que hablaré un poquito más adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Aimé, y ahora le voy a ceder la palabra a la doctora Carla Kral. Buenas tardes. Muchas gracias igual por la invitación, por la organización de esta presentación. Siempre pues es mucho trabajo, ¿verdad? De organizar y nos da mucho gusto poder difundir el trabajo que pues significa mucho para nosotras, las autoras, la coordinadora. Soy Carla Kral de la Universidad de Colima, Facultad de Pedagogía. Mi formación es en antropología sociocultural con enfoque en género. Al inicio, principalmente en el proceso de migración entre México y Estados Unidos. Soy de los Estados Unidos, pero tengo casi 18 años aquí en Colima.
En la Facultad de Pedagogía, pues he adaptado mi investigación con ese ojo de antropología, de género, a los procesos de educación y género, la interculturalidad. Soy parte de, también la doctora M de un cuerpo académico, estudios históricos y de género en educación, donde pues bueno, tenemos varios años trabajando en particular en el tema de género, pues género en las universidades, eso de la violencia y los protocolos, etcétera, ¿no? O sea, ahora estamos trabajando de manera pues también conjunta con el Centro de Estudios de Género en la universidad y con otras dependencias de la inserción de contenidos de género en los planes de estudio de manera más transversal, ¿verdad? Eso es algo que nos importa mucho. Entonces, bueno, en este libro participé con un capítulo sobre Bell Hooks, que es una autora con mucha trayectoria, mucho renombre internacional, en particular su filosofía de educación. Ella también es una autora muy importante para el feminismo interseccional, el feminismo a partir de las mujeres africanas americanas, pero en ese capítulo yo enfoqué más en la parte de su filosofía de educación. Muchísimas gracias, doctora Carla. Y ahora le cedo la palabra a la maestra Elsa Jiménez, bueno, doctorante, que estamos diciendo que ser doctorante es más difícil, porque cuando ya tienes el título ya toda la penuria la cuentas en pasado. Entonces, adelante, Elsa, doctorante. Muchas gracias, un gusto estar aquí pues con compañeras tan queridas y también de poder estar virtualmente, aunque sea aquí también en un espacio pues al que le tengo mucho cariño y en el que he pasado mucho tiempo. Pues sí, estoy ahorita en el doctorado, tengo de hecho entrega de avances de tesis hoy, entonces sí sé lo que se siente ese rigor, ¿no? Pero bueno, yo estudié en el ITESO, la licenciatura en Relaciones Internacionales, y también estudié aquí la maestría en Derechos Humanos y Paz. Tengo estudios en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, en la línea de Desarrollo Económico y Exclusión Social, y una especialización en Justicia de Género. Y hay algún título muy rimbombante que no recuerdo, pero el caso era por ahí, Justicia de Género y Políticas Públicas. Y pues desde hace varios años que estoy en estos temas feministas, ¿no? En compañía y creciendo con compañeras de ahí del ITESO mismo, con quienes tuve la fortuna de poder compartir lecturas, procesos, experiencias y de tratar de impulsar ahí algunos procesos, ¿no? Que están ahí en marcha. Entonces, pues ahorita actualmente estoy estudiando el doctorado en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mi doctorado es en Economía Política y entonces ya con eso se da una idea de que la indisciplina es lo mío, ¿no? He estado como andando por distintos territorios disciplinares y eso me ha gustado mucho porque a final de cuentas, pues el tema, digamos, el tema que siempre me ha interesado es el asunto de las injusticias, ¿no? O sea, siempre me ha movido y entonces es como tratar de entender los orígenes, causas, mecanismos de reproducción de esas injusticias desde sus distintas aristas, es lo que he intentado hacer, ¿no? Para comprenderlas y buscar formas de poder atajarlo, ¿no? Entonces, por ahí van las orientaciones. Actualmente mi tesis trata sobre resistencias indígenas y mis sujetos de estudios es el pueblo yaqui. Entonces, bueno, colaboré en este libro con un capítulo sobre Carol Pateman, que es una filósofa política, y eso tiene que ver con que actualmente estoy dando clases de estas materias de ciencias políticas en la Ibero Puebla, y por ahí iba también como esa inquietud. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir la presentación de este libro. Muchísimas gracias, Elsa. Y entonces, ahora le voy a ceder la palabra de nuevo a la doctora Aimé, quien nos va a presentar de manera general este libro, aclararnos estas dudas de cómo fue coordinarlo, pues pensarlo, imaginarlo, gestarlo, ¿no? Todas estas
situaciones y entonces las dejo con la doctora Aimé. Adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Se puede ver la presentación? ¿Pueden ver ustedes la presentación? Sí, la vemos bien. Sí. Ah, muy bien. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser breve y muy consistente en lo que voy a decir. Cuando me presenté, no señalé que actualmente soy la directora de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Colima y también trabajo en la Facultad de Pedagogía de esta misma universidad. Bueno, entonces, este libro forma parte de toda una convicción de muchos años por visibilizar el trabajo de las filósofas, pero también con una idea muy clara de la comunicación de las ideas desde la filosofía a otros campos disciplinares. Esto es fundamental porque muchas veces el discurso filosófico y los encuentros filosóficos se vuelven en recintos que difícilmente tienden puentes hacia otras disciplinas y a veces incluso, pues yo tengo ya varios años trabajando desde un enfoque transdisciplinar y cuando vuelvo a los espacios específicos de filosofía siempre pienso que está fallando de manera muy grave la parte de la comunicación de las ideas. Entonces, bueno, este libro busca romper eso y ser entendible, ser claro y tener algo que comunicar a personas pues de los más distintos ámbitos disciplinares. Bueno, aquí va. ¿Por qué Antígona? Cuando estábamos trabajando este libro y todavía no teníamos ese título, yo me fui dando cuenta que las diferentes filósofas han pensado el tema de Antígona. María Zambrano le dedica el libro, ¿no?, de la tumba de Antígona. Judith Butler reúne en una obra sobre Antígona una serie de conferencias que estuvo escribiendo sobre este personaje. Graciela Hierros reflexionó ampliamente sobre lo que ella llamó las nuevas Antígonas. Celia Amorós también planteó toda una reflexión sobre la Antígona en Hegel. Entonces yo me fui dando cuenta que Antígona tenía un lugar importante, ¿no?, para destacadas pensadoras feministas. Entonces, si vamos a la tragedia de Sófocles, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos la descripción de esta heroína trágica. Era joven, era rebelde, defendía su autonomía y sobre todo vindicó su conciencia, su capacidad de tener una conciencia y sus propias razones hasta la muerte. Entonces es en ese sentido que hemos tomado este personaje simbólico para presentar este libro. Entonces por eso es Antígona. Y bueno, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido del libro? Bueno, aclaro también que van a estar pasando algunas de las ilustraciones que acompañan esta obra y que fueron trabajadas por una artista visual, Josefina Silva Farías, que ella buscó hacer un trabajo de traducción desde el decir filosófico hacia la comprensión de las artes visuales. Entonces, un poco, aquí seleccioné algunas de las ilustraciones. Eso es otra de las riquezas y de las aportaciones de este libro. Bueno, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido del libro? Busca hacer una contribución desde Latinoamérica a la equifonía. Es un concepto muy bonito y muy potente de Isabel Santa Cruz, que significa esta defensa de que en los diálogos entre feminismos, en los diálogos entre culturas, las voces que aquí participan tengan la misma capacidad de ser escuchadas, el mismo derecho de ser escuchadas, de expresarse y de ser escuchadas. Entonces, es esta vindicación de la equifonía de las voces de las filósofas en la constitución de nuestra cultura. Si bien en la última década hemos asistido a un incremento en el interés en estos temas y de la literatura sobre filósofas, siguen siendo contados los libros sobre filósofas en el contexto latinoamericano. En este sentido, pues buscamos ahí contribuir con nuestra mirada. Además, este libro también plantea la trascendencia disciplinar del legado intelectual y vital de las filósofas. Es el producto de un seminario de investigación. Todo el proceso nos llevó poco más de 2 años.
primero, la convocatoria yo la hice con toda la idea de que participaran en esto personas que pertenecieran al ámbito de la filosofía, pero que también pertenecieran a otros ámbitos disciplinares y que se propusieran trabajar a una filósofa que le he llamado de frontera en el estudio introductorio, en el sentido de que desde la filosofía esta filósofa aportara a las diferentes disciplinas, porque estoy convencida de esta necesidad del vínculo de la filosofía con otras áreas y de tener una buena capacidad de comunicación. Entonces, bueno, este libro busca también hacer visibles las aportaciones de 4 filósofas mexicanas contemporáneas. Si en general las filósofas han sido poco reconocidas, sus trabajos, en el caso de las filósofas mexicanas, estas han sido olímpicamente ignoradas en la mayor parte de las historias. La única excepción que se me viene a la cabeza es un libro muy reciente, el de Fanny del Río, el de Las filósofas toman la palabra, donde ella muestra ahí entrevistas a 10 filósofas mexicanas, pero fuera de ahí, si acaso se menciona a Sor Juana Inés de la Cruz y el resto de las grandes pensadoras en México, pues no están visibilizadas. Entonces aquí también es una contribución de este libro. Y muestra el trabajo filosófico que se realiza desde los lugares poco visibles, o sea, la Facultad de Filosofía de la Universidad de Colima, lugares poco visibles frente a los centros más reconocidos de la actividad filosófica en México. Y pensar que desde estos lugares, que muchas veces no son tomados en cuenta, sí se puede producir conocimiento de vanguardia, ¿no? La perspectiva feminista, si bien no todos los capítulos destacan filósofas que hayan pensado cuestiones feministas, porque algunas de ellas pues no estuvo el tema feminista en el centro de sus reflexiones, sí que es una tarea feminista visibilizarlas, recuperar sus aportaciones y resituarlas en la forma en que comprendemos la historia de la filosofía y el sujeto que filosofa. O sea, el visibilizar a las mujeres filósofas no solo complementa lo que sabemos de la filosofía, sino que resitúa al sujeto del conocimiento filosófico. Entonces, lo que hemos buscado en el estudio introductorio es recuperar una tradición de pensadoras y pensadores que han cuestionado la inferiorización de las mujeres y mostrar la relevancia de las filósofas para la teoría feminista y los estudios de género. Esto es también algo fundamental, fuera de algunas personalidades muy conocidas, de algunas filósofas, sobre todo anglosajonas, que tienen mucho reconocimiento en los estudios de género, también las contribuciones han sido olvidadas, han sido dejadas de lado. Y aquí hay una asignatura pendiente. Enriquecer los campos de formación de los estudios de género, retomando el legado de las filósofas. Bueno, la historia de las filósofas no solo complementa lo que sabemos sobre la genealogía de las ideas, sino que nos lleva a replantear el sentido mismo de la filosofía, así como del sujeto que filosofa. Este libro es también una invitación a transitar el camino trazado por las huellas de Antígona y junto a ella de diversas pensadoras que iluminan alternativas de conocimiento, inclusión, justicia, sostenibilidad, belleza y comprensión para resignificar nuestro mundo. Entonces, pues es una invitación a todo esto. Y bueno, de manera muy breve presento el índice para que puedan tener una idea de los contenidos de este libro. Abrimos con un estudio introductorio sobre filósofas, teoría feminista y estudios de género, donde trato justamente de argumentar lo que pueden aportar las filósofas a estos campos de estudio y la necesidad de que se recupere todo esto. Muchas veces, incluso en los estudios de género, se suele citar autores varones para hacer referencia a ideas que fueron pensadas por filósofas invisibilizadas. Entonces es fundamental hacer este trabajo aquí, por una parte, y por otra también una reflexión de cómo han ido cambiando en las últimas 2 décadas las historias de las filósofas, cómo se cuentan y cómo se engarzan con la trayectoria de la filosofía feminista. El primer capítulo sobre Simone Weil está a cargo de la doctora María Teresa de la Garza. El segundo capítulo sobre Hannah Arendt, participación política y sociedad, aportaciones para su estudio del pensamiento de Hannah Arendt, es de Cristina Tapia. El capítulo número 3, María Zambrano, vida, literatura y representaciones femeninas, está a cargo de Krishna Naranjo Zavala. El número 4,
está aquí presente la autora, Aportes y debates feministas en la teoría política, de Carol Pateman y su crítica al contractualismo. El quinto es sobre Judith Butler, la contradicción performativa como fundamento de la política radical, escrito por Patricia Nolasco Clemente. El capítulo número 6 es a Dana Haraway, específicamente sobre la otredad significativa y las especies compañeras. El número 7, a Vandana Shiva, los saberes ambientales de las mujeres del sur y la crítica al mal desarrollo, a cargo de Valquiria Torres Soto. El número 8, aquí está también una de las autoras presentes, La filosofía de la educación, de Bell Hooks, Carla Caecral y Sonia Magdalena Solano. Y después vienen los 4 capítulos que recuperan filósofas mexicanas. Se recupera, todas ellas están vivas. Juliana González, que es una figura capital de la bioética en México, escrito por Adriana Mancilla. Justamente María Teresa de la Garza, que abre con el capítulo sobre Simone Weil. Ella tiene toda una trayectoria consolidada como filósofa. Hay un capítulo sobre ella a cargo de Andrea Castel. Después está un estudio sobre Norma Blázquez Graf, que ha sido también una figura capital en la epistemología feminista, a cargo de Florentina Preciado Cortés, y se cierra el libro con un capítulo sobre la filósofa Atocha Alicia Dallera. Me parece que acaba de ganar un reconocimiento esta filósofa sobre el razonamiento explicativo y el conocimiento ampliativo, a cargo de Eduardo García Mendiola. Y bueno, es un poco para que un panorama sobre esta publicación. El libro se puede descargar de manera gratuita en el Departamento de Publicaciones de la Universidad de Colima, y pues agradecemos amplia difusión de este trabajo que nos llena de alegría. Muchísimas gracias, y bueno, dejo ahí mis datos de contacto por si alguien tuviese algún interés. Muy amables. Muchísimas gracias, doctora Aimee, por esta reseña del libro, que la verdad debo decir que es imperdible, verdaderamente. Entonces, pues bueno, comentar nada más que Claudia Díaz Ponce iba a estar presentando este libro, por razones personales no ha podido estar con nosotros, y entonces pues me voy a autoceder la palabra para presentar el libro. Claudia Díaz Ponce está estudiando filosofía en nuestra Universidad de ITESO, y bueno, pues como decía, no podía acompañarnos, pero ahora la verdad es que me tocó la maravillosa suerte de presentarlo yo, porque no me hubiera gustado perderme el compartir lo que pienso de este libro. Y bueno, pues ahora comienzo a dar lectura a algunas pistas, ¿no? Para acercarnos más a este libro. Bueno, para empezar quiero agradecer primero a Elsa, que fue quien hizo el contacto entre la Universidad de Colima y el ITESO para hacer la presentación de este libro, y a Aimee pues por darnos la maravillosa oportunidad de entrar en contacto, ¿no? con el documento, Tras las huellas de Antígona, voces de filósofas más allá de las fronteras disciplinares. Y bueno, pues agradezco porque la verdad me abrió un mundo que, si bien ya conocía, me hizo volver al corazón de todas las mujeres quienes han escrito desde sus fibras más hondas e íntimas. La figura de Antígona pues nunca había sido más necesaria en México. Ella queriendo dar sepultura a su hermano, las madres queriendo encontrar a sus hijas e hijos desaparecidos. Lamento mucho que no sea una sola Antígona en México, sino una nación entera que clama por sepultar a sus muertos. Es un libro de filosofía, ciertamente, pero también tiene un toque místico y mágico, y que al igual que todas las autoras, lamento que todos los conocimientos perdidos y olvidados a causa de silenciar a las mujeres, pues haya dejado atrás tantos conocimientos que ahora podríamos tener, recuperar, valorar. ¿Cuánto habríamos ganado, ¿no? Como humanidad, si hubiéramos partido a la par de la razón, que yo no le quito su potencia, pero también desde la compasión, el cuidado y el amor que está narrado en cada uno de estos capítulos por distintas autoras. Por esta razón, este libro nos regresa la esperanza de que otro mundo puede ser posible, si realmente integramos estas actitudes, valores y formas de pensamiento femeninas, porque creo que la filosofía feminista es eso, una esperanza
de vernos y ver a las demás personas desde actitudes que parten del pensamiento crítico, de preguntarnos si el capitalismo, si el progreso, la guerra, las confrontaciones tienen algún sentido, ¿no? Si realmente aportan algo a la humanidad. Este libro me hizo preguntarme qué relación hay entre el feminismo y el sufrimiento. ¿Será acaso que haber sido excluidas y oprimidas históricamente provee de otra sensibilidad fina y una capacidad de poder comprender el sufrimiento de otras personas? Estas mujeres filósofas tienen en común ser migrantes, exiliadas, haber pasado hambre. Ciertamente algunas mucho más privilegiadas, pero seguramente que en su plan hubo un sostenimiento fuerte por parte de otras mujeres para que pudieran escribir su pensamiento a través de la palabra escrita, que no es nada común en nuestra historia. Recordé que cuando decimos que el feminismo cuestiona privilegios, ¿no será justamente ese cuestionamiento el que hiere las fibras más sensibles de quienes asumen como natural su poder? Leer este libro de filosofía genuina no implica lecturas densas y recargadas. Me pregunto si eso es necesario para decir que es filosofía. Si bien hay un trabajo de erudición en cada apartado, es una lectura con la que cualquier persona se puede sentir identificada, interpelada e integrada. Son preguntas que nos mueven toda la emocionalidad a la par que la racionalidad. Pero primero, claro, está la entrañable fundamentación de cada una de las autoras. El libro se inaugura con un capítulo de María Teresa de la Garza, como ya nos decía la doctora Aimé, que nos habla sobre pautas sobre la filosofía feminista y algunas cuestiones también de teología, ¿no? Que rayan en la teología feminista desde Simone Weil. Y bueno, ella finalmente narra esta historia de Simone Weil como una mujer compasiva, ¿no? Una mujer que se sabía poner en los zapatos del otro. También Cristina Tapia, que nos habla sobre Hannah Arendt, pues va más sobre la política, ¿no? Sobre cuestiones que cuestionan a las formas patriarcales desde el ámbito político, pero también doméstico, aunque si bien Hannah Arendt no hizo filosofía feminista, sí va dando pistas y pautas para cuestionarlo, ¿no? En el tercer capítulo, pues también se habla desde Krishna Zabala y desde la obra de María Zambrano, pues este cuestionamiento a Occidente y el olvido que tuvo de las mujeres filósofas. Me dio muchísimo gusto leerlas a las dos porque la historia tiene un punto de origen y es vital cuestionar ese punto de origen. En el cuarto capítulo, Elsa pues nos hace vibrar con las historias de Carol Pateman y se pregunta si alguna vez nos hemos cuestionado sobre la vida cotidiana, los cuidados, la maternidad, el entorno inmediato, pero desde lo político. Me parece magistral la forma en que narra, pues ahora sí que toda esta cultura que viene desde formas muy individualistas, ¿no? Y cuestionarlo hacia lo colectivo. En el quinto capítulo, Patricia Nolasco nos pregunta si la libertad, es una pregunta que me parece muy interesante, si la libertad es individual o colectiva. Y bueno, pues está narrando a Judith Butler precisamente, y entonces está cuestionando esas formas individualistas de un país, ¿no? Que es de los más individualistas del planeta. Entonces, me parece muy pertinente la pregunta. En el sexto capítulo, Nancy Molina, a través de la obra de Haraway, nos invita a cuestionarnos o a plantear este feminismo antiespecista. Cualquiera que lea este capítulo verá con otros lentes, los de la compasión, valorará a cada ser vivo sobre el planeta, y qué belleza cuando dice que podemos hacer comunidad con otras especies, hacer familia, valorar sus acciones, saber que podemos relacionarnos de forma amorosa con la tierra. En el séptimo capítulo, Valquiria Torres nos presenta la obra de Vandana Shiva con una propuesta anticapitalista y decolonial. Y hay una frase de ese capítulo que, bueno, seguro que les va a invitar a leerlo, porque nos conecta con una forma profunda de vivir casi espiritual. Dice, el sostén de la vida es la renovación. ¿Qué nos quedaría como humanidad si no hay nada que renovar? No, esa es la respuesta justamente de los cuestionamientos profundos del feminismo, ¿no? En el octavo capítulo, Carla Kral nos invita a leer la obra de Bell Hooks.
Y bueno, una pregunta importantísima para todas y todos quienes estamos en la docencia, ¿no? Si debemos actuar desde la jerarquía o desde la ética de la compasión, hacer cuerpo al pensamiento crítico, lograr una pedagogía comprometida. ¿Son nuestros estudiantes o son seres humanos con una vida emocional profunda? Es lo que nos invita a cuestionarnos Carla. Adriana Mancilla, en el capítulo 9, nos interpela sobre la bioética y la biomédica. Este capítulo también casi llega a niveles espirituales, porque nos hace preguntarnos si la manipulación de la vida está en nuestras manos, para qué y si tiene sentido esa manipulación, ¿no? Andrea Castel, narrando la obra de María Teresa de la Garza, se pregunta por los niños. A mí me parece una pregunta fundamental. ¿Se puede acercar la filosofía a los niños? Y ella no solo se pregunta por los niños, ¿no? Sino por la incorporación a la filosofía de los olvidados, los oprimidos, los que viven injusticias. Florentina Preciado nos presenta desde la epistemología feminista de Norma Blázquez Graf esta historia occidental que pues borró, ¿no?, los conocimientos y la alquimia femenina. Se le consideró, ¿no?, al conocimiento femenino como esa magia baja, como, digamos, un asunto muy cuestionable, ¿no?, puesto a discusión. Y finalmente cierra José Eduardo con un capítulo sobre Atocha Liceda y nos invita a saber de forma más lógica la filosofía y el feminismo, un capítulo muy bien estructurado, complejo, pero al mismo tiempo cercano. Pues les agradezco haberme permitido la oportunidad de leer este libro. Yo sin duda lo voy a compartir en todas mis asignaturas. La verdad es que es, pues insisto, muy íntimo, muy emocional, muy cercano, ¿no? Y pues bueno, creo que llorar, ¿no?, de cualquier manera el conocimiento perdido pues no vale la pena, sino ocuparnos en recuperar sus evidencias y sus aportes. Y pues, ¿cómo podemos comenzar a hacer esto? Pues leyendo Tras las huellas de Antígona. Entonces, las invito y les invito a leer este libro. Y ahora, pues con esto cierro y vamos a pasar a una ronda de preguntas para que las autoras nos comenten un poco más sobre todas estas fibras que fueron moviéndose, ¿no?, que, en esta historia de este libro. Y pues lo primero que les quiero preguntar es cómo surge, ¿no? Cómo surge la idea de realizar una obra como esta. Bueno, No sé, sí, adelante, Carla. pues yo empiezo. Bueno, Aimee ya explicó un poco, ¿verdad? Que ella, pues la verdad, me gustaría reconocer también pues la visión de Aimee, de tener el libro, pero también de ir formando pues este diálogo, ¿verdad? Entre, o sea, la filosofía con otras disciplinas, ¿verdad? Porque pues como ella mencionó, no todos somos filósofos de formación, aunque sabemos que la filosofía es la base, el fundamento de todo el pensamiento y, ¿verdad? Desde cada disciplina hemos tenido, pues debemos, aunque bueno, eso es algo que podemos discutir también, que tanto estamos perdiendo, ¿verdad? La base filosófica de las disciplinas, pero es muy importante. Entonces, bueno, reconocemos mucho la visión, el trabajo de Aimee de motivarnos, de enseñarnos, de tener esa visión, de pues también reconocer a las filósofas en México y en otras partes del mundo con esas visiones alternativas y esa parte de la reflexión que hoy en día también pues son pocos espacios de repente, aunque estamos en universidades o instituciones de educación superior, ¿verdad? De repente un espacio propio para reflexionar, para sentir esa parte que mencionaste, Etzelyn, de las emociones, la espiritualidad, o sea, todo eso, ¿no? O sea, fue muy interesante. Entonces, bueno, a través de los seminarios que Aimee organizó, fuimos viendo temas, discutiendo y decidiendo cuáles iban a ser pues las autoras que nos interesaba estudiar. Por mi parte, Bell Hooks, pues tengo desde
pues licenciatura en particular, que pues empecé a leer sus obras. Escribe de una manera divina, yo diría, o sea, me encanta leerla. Y pues yo dije, no, pues eso es mi oportunidad de, o sea, siempre he retomado, siempre había leído, pero de estudiarla y también de civilizar, aunque es muy reconocida, a lo mejor también en español falta publicaciones, ¿verdad? Más de sus trabajos y sus obras. Bueno, dejo ahí para que a ver qué dice Elsa. ¿Gustas continuar, Aime? ¿O le doy la palabra a Elsa? No, yo ya hablé mucho al principio, hay que escucharlo. De acuerdo, entonces Elsa, adelante, por favor. Sí, bueno, yo me sumé a la labor de escritura ya que estaba iniciado el proceso. Ya habían tenido lugar una serie de seminarios en la Universidad de Colima, en donde habían estado leyendo a filósofas, y llegué por invitación de otra de las autoras, una compañera muy querida que es Cristina Tapia, que también es egresada del ITESO. Cristina y yo ya habíamos tenido la oportunidad de colaborar previamente y habíamos también coincidido en un espacio de formación feminista, y en ese momento yo estaba estudiando filosofía. Y pues hay una historia ahí de una formación trunca que dejé en el ámbito, pero tiene todo que ver con lo que estamos hablando ahorita, porque, bueno, eso lo voy a responder en la siguiente pregunta, pero el caso es que en ese momento yo estaba estudiando filosofía, estaba dando clases como les decía, la Ibero de teoría política moderna, y para mí era como bien importante regresar a hacer una lectura como detallada y ahora sí completa de la obra de Carol Pateman. Pues yo le había leído algunos fragmentos previamente, pero sentía que, por ejemplo, para hacer esta labor docente con una perspectiva crítica, se requiere toda una formación, ¿no? Porque yo quería dejar de pasar de criticar a los teóricos políticos porque habían sido solamente hombres que habían escrito la teoría, porque habían sido de una clase social, de un espacio geográfico específico, para poder también tener herramientas que me permitieran explicar por qué, cómo es que la teoría política liberal, en este caso, es patriarcal, ¿no? Cómo históricamente y cómo teóricamente se da eso. Entonces, había esa inquietud ahí que aproveché la oportunidad para incorporarme a la escritura de este libro colectivo. Y pues decir que para mí fue una sorpresa cuando empecé a tener los espacios compartidos, porque cuando íbamos teniendo nuestros borradores, los poníamos en común, recibíamos retroalimentación, volvíamos a trabajarlos y así fue una cuestión de ida y vuelta para poder escuchar los comentarios, retroalimentaciones de las colegas y también de Aimé y también de revisoras anónimas, ¿no? Entonces, para mí la sorpresa fue encontrarme con un equipo como muy consolidado, que tenía una muy buena relación y con un espacio que se sentía muy colaborativo, ¿no? Como muy cuidado y muy sostenido y muy amoroso. Entonces, pues para mí fue también como todo un aprendizaje y una delicia incorporarme a la posibilidad de estar en este equipo, ¿no? Muchísimas gracias, Elsa. ¿Me quieres complementar con algo más? Nada más señalar que la convocatoria fue mucho más exitosa de lo que yo había pensado, ¿no? En un inicio, hay participantes de filosofía, también de literatura, de relaciones internacionales y ciencia política, de antropología sociocultural, de educación, de matemáticas. Entonces esto yo creo que hace muy interesante el trabajo. Insisto, ¿no? O sea, pensar la trascendencia disciplinar de las filósofas, que lo que ellas, estas ideas que no han sido justamente reconocidas, impactan en la filosofía, en la concepción misma de lo que la filosofía es, pero también en otras disciplinas. Entonces, bueno, creo que esto es una riqueza que se logró en el libro, y también que la participación fue muy bonita, fue un equipo, realmente sí, yo creo que disfrutamos lo que hicimos, fuera de la lógica neoliberal de la academia,
que es verdaderamente una pesadilla, ¿no? De producir y llamar a lo que escribimos productos, yo lo veo ya como violencia, ¿no? De verdad, ¿no? Y en serio. Entonces aquí no, aquí disfrutamos este trabajo, lo disfrutamos, se trabajó muy profundamente, se hicieron muchas revisiones, o sea, está muy cuidado todo. Y yo creo que esto es muy valioso, ¿no? Entregar un trabajo pues con estas características. Muchísimas gracias, Aimé, también. Y bueno, la siguiente pregunta que también les hacemos es, pues, ¿qué implicaciones tuvo o ha tenido el que las mujeres no hayamos sido parte históricamente de la filosofía formal, ¿no? O sea, al menos a través de la palabra escrita. No sé si Carla o quién gustaría comenzar. Elsa, ¿quieres para cambiar un poco la... Sí, claro. Aquí me voy a referir un poco a mi experiencia personal. Yo tenía muchísima inquietud de estudiar filosofía. Me di cuenta cuando estaba terminando la carrera que debía de haber estudiado filosofía, pero ya era un poquito tarde para hacer los cambios. Y entonces siempre se quedó como esa inquietud ahí. Les comentaba que había tenido la oportunidad cuando estaba, justamente cuando empezamos con la escritura de este libro, bueno, cuando yo me sumé, que estaba estudiando filosofía, pero ahí va el tema de esta ausencia de mujeres, ¿no? Yo sentía que los temas no me resonaban, o sea, que las problemáticas me parecía que se quedaban cortas, ¿no? Yo tenía otra serie de problemas en mente, una serie de inquietudes, tenía años en el feminismo y me encontraba con que seguía como disputando todavía que si cuando decías hombre querías decir hombres y mujeres y las mujeres estamos ahí incorporadas y entonces el sujeto en cuestión no es misógino y y entonces esa filosofía que estamos leyendo es válida para hombres y mujeres. Solamente hay que como extender, no es una cuestión de lenguaje, ¿no? Solamente hablamos de seres humanos, cámbiale el nombre por seres humanos y ahí estamos integradas las mujeres. Y entonces yo sentía pues como que este tipo de asuntos a mí pues me inquietaban demasiado, ¿no? Y las problemáticas, como les digo, que para mí son urgentes, o sea, la violencia feminicida en niveles súper altos en México, violencia sexual, digamos, todos estos temas sobre ética del cuidado, sobre el cuestionamiento de este sujeto solipista, autónomo, este hombre autosuficiente, hecho a sí mismo, como que todos estos presupuestos que forman parte pues de muchas de los teóricos políticos, pues yo no encajaba en ellos y sentía que no es solo que no encajara, sino que estaba como en deuda, como todas esas otras ámbitos y todas estas cuestiones que yo ya sabía que estaban las mujeres pensando, ¿no? Que había un montón de desarrollo, no es una cuestión nueva. Hay muchas filósofas, muchas autoras que han estado pensando esos temas y desarrollándolos. Entonces, me parecía que pues eso, ¿no? Como que esa falta de sentir resonancias, esa falta de sentir que esos son mis temas, eso me interpela a mí y eso está hablando de mi experiencia, eso está hablando de las problemáticas que yo conozco, o sea, no sentía que eso sucediera. Y bueno, en ese sentido, para mí la ausencia del reconocimiento de los trabajos de mujeres, pues implica dejar fuera, como decía, un montón de conocimiento, pero también, digamos, el negar toda la capacidad que las mujeres tenemos de nombrar, de interpretar y de darle forma al mundo, ¿no? O sea, que todas estas categorías que las mujeres, pues, estoy pensando como desde lo que ya conocía el feminismo, o sea, todas estas categorías fuera, porque no se están usando estas herramientas para pensar la realidad, porque no se están, porque seguimos replicando las mismas formas de conocimiento y una misma forma de entender el mundo, ¿no? Que a final de cuentas, si tú sacas a las mujeres de estos espacios de producción del conocimiento, pues lo que sigues haciendo es reproduciendo perspectivas que son androcéntricas y patriarcales, que a lo mejor las personas no tienen esa intencionalidad, pero el pensamiento sigue
reproduciendo lo mismo que ya conocemos, estos esquemas. Muchísimas gracias, Elsa. Y ahora, entonces, Carla, ¿me gustas continuar? Y luego terminamos con Aimee y en la siguiente ronda damos otra vuelta diferente. Claro. Sí, pues sí, es una pregunta importante. Pues cuando empecé a redactar el capítulo sobre Bell Hooks, pues empecé a investigar un poco de la formación en filosofía, los programas, la matrícula. Y es algo muy interesante hablando de pues, como disciplina y la formación de filósofas y filósofos. Y es muy interesante. Ahora hay mucha discusión de las áreas STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, pero la matrícula en filosofía es igual, de 30% mujeres y 70% hombres, ¿verdad? Me llamó la atención. O sea, como siempre decimos, no, pues en las humanidades, ¿verdad? O sea, son todas las mujeres, pero, o sea, la base también, o sea, no estamos viendo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, para empezar, yo creo que eso fue algo que me llamó la atención y de reflexionar de también qué estamos haciendo de motivar y orientar a las mujeres para estudiar filosofía, para empezar, ¿verdad? O sea, en ese sentido. Y bueno, de excluir a las mujeres de filosofía de conocimiento, pues obviamente, como ya comentó Elsa, pues es una pérdida tremenda. La diversidad epistémica es tan importante, o sea, ese concepto que es tan importante desde el feminismo de conocimiento situado, ¿verdad? Y cómo nuestra experiencia, nuestra ubicación social, pues nos da otras maneras de entender y interpretar y ver el mundo, y pues de también cuestionar, ¿verdad? Privilegios, poder, y esas cuestiones. Entonces, bueno, eso es muy importante. En el caso de Bell Hooks, por ejemplo, una de las cosas que rescatamos Sonia Solano y yo es, pues también parte de su trayectoria y su vida, que aparte de ser mujer, pues es africana-americana, vivió la experiencia cuando en Estados Unidos cambiaron la política educativa de antes, cuando las escuelas estaban separadas por raza, luego integraron, y ella vivió esa experiencia y tiene en su autobiografía Born Black una reflexión muy profunda de esa violencia, ¿verdad? También, bueno, esas experiencias y de crecer en un mundo, ¿verdad? O sea, racista, pues cómo da otra manera, ¿verdad? De ver y esos conceptos que luego ella habla de llegar a la luz, de ver, ¿verdad? La luz interior de cada estudiante, cosas así, son muy importantes. Entonces, esa parte de siempre buscar la diversidad epistémica, ¿verdad? Y eso que también en el feminismo seguimos cuestionando a través de la interseccionalidad de cuál es el conocimiento que se legitima, ¿verdad? En la academia, en los estudios feministas ahora también, o sea, nunca debemos estar como, conformes, siempre tenemos que estar cuestionando, ¿verdad? O sea, quién tiene la voz, quién está reconocido, quién no, dentro de las disciplinas, ¿verdad? Ahora también de la parte de la producción desde las comunidades indígenas, afrodescendientes, ¿verdad? Etcétera. Tenemos mucho que hacer en ese sentido también. Muchísimas gracias, Carla. Aimee, adelante. Hacemos una revisión de las historias de la filosofía y el currículum que se escucha muy bajito. Perdón. A ver. Ya, ahora sí. Si hacemos una revisión de las historias de la filosofía más aceptadas, por una parte, y por otra, del programa educativo que impera en la mayor parte de las facultades de filosofía en el mundo, lo que vamos a encontrar es que las mujeres son excepcionales, ¿no? Y que estos vínculos entre el saber y el poder operan de manera muy clara en la filosofía, ¿no? Como desde el lugar donde se plantean las preguntas fundantes
para el resto de las disciplinas, desde la epistemología, todo lo del conocimiento y la ética, ¿no? Principalmente. Y esto no es casualidad para nada. La filosofía ha tenido un papel ideológico fuerte de justificación de la inferioridad de las mujeres. Se han estudiado sin una perspectiva crítica pensadores cuyas ideas alientan la misoginia, no solo el androcentrismo, es decir, que la centralidad del punto de vista de los varones y de sus experiencias, sino que también entre estos pensadores, algunos muy reconocidos, están fuertes ideas de misoginia que no son para nada ajenas a las violencias, a los feminicidios, o sea, para nada lo son. Entonces ha operado como esta ideología misógina en muchas ocasiones, al no hacer una revisión crítica de los pensadores que se están enseñando desde una ética feminista. Eso o sea, como seres humanos es una cuestión de decencia, no solo para las mujeres, ¿no? Hacer esta revisión crítica. Pero la filosofía, y esto nos los han enseñado las grandes filósofas feministas, tiene un potencial emancipatorio, capacidad crítica de prejuicios, y que, bueno, a través de lo que ellas han escrito de filosofía feminista y de esta crítica, como decía Celia Amorosa, la razón patriarcal, que ella lo hizo de manera magistral, ¿no? Entonces presentan otra posibilidad de pensar la filosofía, que yo creo que es lo que necesitamos ahora. No podemos ser, no se puede seguir en lo que se enseña, lo que está legitimado, no se puede seguir pasando por alto a estos pensadores que han alentado la misoginia. O sea, esto es fundamental, que haya una profunda crítica y se proceda como se tenga que proceder. O sea, el canon filosófico necesita renovarse, ser repensado a la luz de otro tipo de valores sociales. Y bueno, pues les invitamos a que lean el libro, ahí argumentamos muchas cosas sobre todo esto. Gracias. Aime, te voy a pedir a ti misma que complementes, porque bueno, ya nos estás diciendo, ¿no? Toda esta misoginia que tiene su palabra para referirse hacia las mujeres, etcétera. Y en ese sentido, yo te preguntaría, ¿cómo se podría resarcir, ¿no? O cómo hacer, ¿no? Porque tú lo dices muy bien, o sea, pues claro que hay que establecer unas responsabilidades ahí, ¿no? De por qué algunas ideas se fomentaron, etcétera. Y entonces, ¿cómo podríamos resarcir ese silencio de las grandes pensadoras mujeres, pero también digamos, pues ahora sí que todo el sexismo y misoginia que ha habido por parte de los pensadores hombres, ¿no? Varones. Bueno, esto que voy a decir yo se lo aprendí a la filósofa Alicia Puleo de manera muy profunda, ¿no? Me atravesó. Lo que conocemos hegemónico en la historia de la filosofía es el pensamiento reaccionario a una serie de cuestiones que están silenciadas. Y suele suceder que nuestros profesores de buena voluntad, cuando preguntamos alguna inquietud, ¿no? ¿Por qué no estudiamos filósofas? ¿Dónde están las filósofas? ¿O por qué estamos estudiando este filósofo que decía cosas tan denigrantes sobre las mujeres? O sea, cuando planteamos este tipo de cosas, profesores de buena voluntad, lo que te responden es que este pensador no podía haber concebido las cosas de manera distinta por el contexto en el que vivía. Y no, entonces tenemos que pasar a tener conciencia de que lo que conocemos es esta reacción contra esta filosofía reaccionaria, contra perspectivas disidentes a todo esto, tanto de pensadoras como de pensadores. Esto en la Ilustración es clarísimo. Pauline de la Barré y lo que escribe sobre la educación de las mujeres es pasado en silencio, o en John Stuart Mill. O sea, se reivindican otras partes del pensamiento de estos autores y se silencia lo que cuestionaron de la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo. Y pensadoras, Rousseau, ¿no? Que tan terrible habla sobre las mujeres en el Emilio y la educación. Es una cosa terrible lo que dice, ¿no? Y que se le sigue estudiando sin una perspectiva crítica. Y estaba Mary Wollstonecraft reivindicando la educación de las mujeres. O sea, hay una polémica silenciada. Entonces, en filosofía
tenemos entre muchas otras tareas, ¿no? Pero recuperar estas polémicas silenciadas para entender que lo que se nos ha enseñado ha sido este pensamiento reaccionario, y eso cambia completamente las cosas de la historia que nos contaron. Yo creo que muchas jóvenes, es un milagro que no abandonen las carreras de filosofía con semejante currícula tan agresiva, tan violenta, que no se pone en cuestión, ¿no? De verdad. Entonces necesitamos esta renovación urgentísimamente por un motivo de ética, y como decía hace rato, es una cuestión de decencia como seres humanos. Bueno, gracias. Yo me emociono mucho con estas cosas. No, pues claro. Además lo que estás diciendo es pues muy pertinente, ¿no? Entonces, pues te agradecemos. Entonces, ahora le doy la palabra a Carla y terminamos esta segunda ronda con Elsa. Sí, pues sí, hay muchas cosas que vienen a la mente. Ahora tengo muy presente ese trabajo que muchas universidades estamos haciendo al interior, ¿verdad? De hacer más transversal los contenidos de género y el reconocimiento, ¿verdad? De los aportes de las mujeres a todos los campos, ¿verdad? Y áreas de conocimiento. Entonces, también una de las cosas que pues son importantes y que estamos promoviendo es, por ejemplo, incluir bibliografía escrita, o sea, lo que han escrito las mujeres dentro de cada disciplina. También de repente dicen, es que no hay, no sé dónde buscar, ¿verdad? Pero también hay esa parte de la ética que estamos diciendo, o sea, de que no es una cuestión de si queremos o, bueno, que las feministas me dan la bibliografía y ellas busquen, ¿no? O sea, también es mi responsabilidad en mi campo, ¿verdad? O sea, de ver esa diversidad epistémica que estamos diciendo y de dónde y esos debates, ¿verdad? Y quién está produciendo qué, es nuestra responsabilidad. Eso es un trabajo, ¿verdad? O sea, de seguir, o sea, que no nada más, pues, es un trabajo de las mujeres o las feministas, más bien, sino, o sea, es algo, un compromiso ético, ¿verdad? De parte de cada persona. De también, pues, incluir las lecturas, de citar, incluyendo esa parte de la genealogía entre nosotras, ¿verdad? Que empieza con nosotros, pero de citar a las mujeres, incluirlas, de fomentar eso en el estudiantado, ¿verdad? O sea, de que también, por ejemplo, en los cursos de metodología, de investigación, que buscamos otras fuentes, que incluimos diferentes voces y no siempre lo mismo, ¿verdad? Ese paradigma androcéntrica, etcétera, que siempre citamos los mismos autores, ¿verdad? O sea, es un trabajo, pero también dentro de las academias y los trabajos colectivos entre el profesorado, ¿verdad? O sea, de tomar acuerdos, de decir, y ir como que formándonos en ese sentido. Muchísimas gracias, Carla, y entonces ahora le damos la palabra a Elsa. Situándome desde el campo de los feminismos, que digamos como algo que he estado estudiando, a mí me parece de repente como bien impresionante como las contribuciones y las reflexiones que se vienen haciendo desde hace décadas, y más, ¿no? Como nos invitarme a realizar esta genealogía más larga. Todo lo que se viene analizando en cuestión, por ejemplo, de epistemología, de metodología de la ciencia, pues tiene una riqueza impresionante, ¿no? Todo ese cuestionamiento, también lo mencionaba Carla hace un momento, esta filosofía al punto de vista, que te cuestiona toda esa supuesta neutralidad científica, esa idea de ese universal moderno, como se ha pensado, androcéntrico, eurocéntrico, patriarcal, pues, o sea, hay mucho que se siga, de dónde abrevar, ¿no? Que yo también coincido con lo que estaba mencionando, que pues creo que la contribución te da como para cuestionar todos los cimientos de este canon, como mencionaba Aimee, o sea, del canon de la filosofía y de todas las ciencias. Y entonces, pero lo que pasa es que se sigue, creo yo, y aquí hay una crítica, se sigue quedando marginalizado porque todas estas discusiones, por ejemplo, feministas en específico,
pero igual como estas discusiones que están haciendo también, como mencionaba Carla, desde otros sujetos oprimidos históricamente, que te cuestionan todas estas bases científicas y que te muestran que los conocimientos no solo se olvidaron o excluyeron a estas amplias capas de la sociedad, a estas mayorías de la población, sino que fueron construidos precisamente para contribuir a esa dominación. Entonces, si nosotros recuperamos todos estos pensamientos críticos que se vienen pensando, gestando desde estos sujetos que han padecido opresión, pues tenemos para trastocar todo este edificio que conocemos, ¿no? Pero el tema es que se siguen viendo como estudios marginales. Y ahí va como otra crítica, porque cuando, por ejemplo, logramos que se pueda considerar en las universidades o en los centros de estudio el feminismo como una perspectiva válida, una perspectiva necesaria para el análisis, entonces empieza a quedar encapsulado como, pues estudios feministas o estudios de mujeres, y ahí vas nuevamente al margen, ¿no? Y entonces toda esa potencialidad que se está gestando acá queda diluida, porque entonces lo conocemos quienes tenemos interés en, o si eres mujer y te mandan para esas áreas, ¿no? Entonces, pues creo yo, como pensando en cómo desde las universidades se podría trastocar, yo veo como ese doble problema, ¿no? Por un lado, que sí queremos que estos enfoques críticos sean reconocidos, pero no queremos que se queden ahí encapsulados como algo que a lo mejor sí tienes interés conocen y que no permeen todo lo que estamos contribuyendo a reproducir, ¿no? A través de la legitimación de estos mismos sistemas de pensamiento. Por ahí lo vería. Muchas gracias, Elsa. Entonces, bueno, la siguiente pregunta que les haría, que ya dijeron varias cosas, ¿no? Ya hay como varias líneas en todo lo que han comentado, pero más concretamente, ¿no? Desde esta crítica que tú comentas, Elsa, ¿qué cosas se podrían como recuperar desde la filosofía feminista? Es decir, ¿cuáles son los conocimientos, problemáticas, ¿no? Que podríamos recuperar si hacemos, como decía Aimé, esta genealogía, ¿no? Más profunda, que además, bueno, no solo es de un siglo para acá, ¿no? O sea, ha habido muchas pensadoras a lo largo de la historia, etcétera, ¿no? Y bueno, esa sería la siguiente pregunta, y le cedo ahora la palabra a la doctora Aimé. Bueno, se están haciendo cosas muy interesantes desde filosofía feminista en la actualidad, de temas en los que en algún sentido nos va la vida, ¿no? Toda la cuestión de género y medio ambiente es uno de los temas y ética animal también, las intersecciones entre la violencia de género, la destrucción del medio ambiente y la violencia hacia los otros animales. Este es un tema que está siendo de mucho interés para las filósofas, también para algunos filósofos, ¿no? Pero destaca aquí el trabajo de las filósofas, todas las aportaciones conceptuales que están realizando desde estos campos. Pero yo insisto, es que nos va la vida en esto, y que además construye los marcos teóricos, conceptuales, sobre los que se están trabajando los estudios sobre género y medio ambiente de las ciencias sociales, aunque no siempre reconocen esta deuda con este trabajo de las filósofas. Lo de multiculturalismo desde una perspectiva feminista, también es otro tema que en este momento está planteando un montón de cuestiones sobre justicia, reconocimiento, y están haciendo cosas súper interesantes las filósofas en este sentido. Se está visibilizando cada vez más el trabajo de filósofas racializadas. En este libro incluimos a Vandana Shiva de la India, ¿no? que tiene todo lo del ecofeminismo y lo que defiende. Pues que necesitamos pensar esto porque estamos estamos en el colapso ya, ¿no? Bell Hooks también, que aquí está la doctora Carla, que ella ha trabajado de manera pues muy comprometida, muy profunda, muy bonita. Bueno, tenemos ya
Por mucho tiempo la academia fue un lugar inaccesible por todas estas injusticias entrecruzadas para las mujeres racializadas, pero esto ha cambiado, entonces ya podemos leer lo que ellas están pensando y dialogar, ¿no? Entonces eso es muy importante también. Las cuestiones de bioética, que tienen que ver con esta mercantilización de los cuerpos, los vientres de alquiler, toda la cuestión de la prostitución desde una perspectiva ética. Es decir, podemos ser iguales las mujeres a los hombres en un mundo donde cualquier varón de cualquier parte del mundo, de cualquier cultura, por dinero puede acceder al cuerpo de una mujer. O sea, son preguntas que tú dices, ¿es compatible la prostitución con la igualdad? Que ellas nos están planteando un montón de preguntas sobre esto, sobre estas cuestiones, debates, porque son debates abiertos muy interesantes. Aquí menciono algunos de los que se me ocurren, ¿no? Y que están en este libro, están recuperados estos debates en este trabajo. Entonces, bueno, pues ahí está. Algunos de estos debates, pues. Muchísimas gracias, Aimee. Sí, sí, o sea, todos estos debates vigentes, pero además que, como tú lo estás diciendo, son palabras precisas, pero aparte bellas, ¿no? Se nos está yendo la vida en ello, ¿no? Y eso es, pues, vital y fundamental cuestionarlo. Muchísimas gracias, Aimee, y le cedo la palabra entonces a Elsa ahora. ¿Cuáles son estos aportes que están haciendo las mujeres filósofas? Por un lado, pues pensando en la autora que yo recupero, pues hay todo un cuestionamiento, digamos, a la forma como se ha pensado la política y lo político, que ha excluido a los cuerpos femeninos, a los cuerpos feminizados y a los espacios asociados y a las tareas asociadas con estos cuerpos feminizados, ¿no? Que ha constituido el espacio doméstico como un espacio no político, que ha constituido el trabajo de cuidados y los trabajos domésticos como no trabajo, que como si no fueran aportaciones sociales, que ha, digamos, creo que hay como estos aportes muy precisos que si nosotros le seguimos la pista, pues nos ponen en tensión todo este sistema político y este horizonte de vida que estamos planteando, ¿no? Y que se sigue reproduciendo en las escuelas. Para mí, digamos, o sea, desde mi posicionamiento político, yo también coincido con Aimee en ese tema de que estamos frente a una crisis, ¿no? Una crisis, un colapso, pero de repente seguimos reproduciendo los mismos horizontes de vida y los mismos conocimientos y las mismas jerarquías y las mismas categorías. Entonces, creo que hay como pistas muy precisas que están trabajando las feministas para desnormalizar estas codificaciones y estos sistemas jerárquicos y binarios. Pienso mucho en el trabajo de Raquel Gutiérrez, que es, bueno, ella es matemática, filósofa y también tiene un doctorado en sociología y la tenemos acá en Puebla. Para mí es como súper fundamental la propuesta que ella tiene de esta política en femenino, ¿no? ¿Cómo podemos pensar formas de la política y lo político que no sean estadocéntricos y que no estén pensados para continuar al servicio de la acumulación, sino que estén pensados para la vida? ¿Cómo reorganizamos las sociedades en función de generar vida, ¿no? Y una vida que no sea solo humana, sino reconociendo la red de interdependencias en las que estamos inscritos, ¿no? Entonces, ahí tenemos como un horizonte otro de transformación súper interesante que está quedando fuera, ¿no? Pienso en los temas de violencia feminicida que tenemos en México que nos están atravesando, todas las formas de violencia, y cuál es la economía política de esta violencia. Esta violencia, ¿a quién le sirve? ¿Cómo está inscrita dentro de la reproducción de un sistema capitalista, patriarcal, ecocida, biocida? Y entonces ahí hay trabajos súper potentes que están haciendo muchas filósofas feministas para reflexionar sobre cómo están entramadas estas violencias, ¿no? Y cómo es que las violencias contra las mujeres no son un problema nada más de las mujeres, sino que están implicadas con la reproducción de una cierta subjetividad
masculina que está asociada al uso de la fuerza, a la violencia como una forma de autoafirmación y como una manera de encontrar un lugar dentro de esta estructura económica, política, social, ¿no? Entonces, ahí hay como otra potencia que también se nos está yendo. Y pienso también en las aportaciones conceptuales de mujeres que no son filósofas. Pienso en las categorías que han estado desarrollando feministas comunitarias, Lorena Cabnal, por ejemplo, sobre la categoría cuerpo-tierra, que nos plantea como, para mí es súper valiosa, cómo pensamos los procesos que vivimos en función de cuál es el lugar, de cómo se organizan los cuerpos en el territorio y de cómo se extraen, cómo se violentan y cómo se extraen beneficios a partir de ellos. Ahí hay toda un replanteamiento también que nos coloca de otra manera en nuestras formas de comprender todos los procesos económicos, políticos, sociales, ¿no? Entonces ahí hay otra beta que me parece bien interesante. Ya decía yo la epistemología feminista, pero pienso también, o sea, que ahí hay una invitación súper fuerte a dejar de pensar, digamos, en como a cuestionar esta lógica del descubrimiento, ¿no? Es fulanito el que descubrió y le puso nombre. Y generalmente esos fulanitos a quienes se les reconoce esos descubrimientos, pues son estos sujetos privilegiados, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a pensar esta construcción colaborativa de conocimiento, ¿no? Y un conocimiento que es parcial, que es contingente, que está produciéndose, que siempre es político, en donde mientras más diversos sean los sujetos, las sujetas que están produciendo conocimiento, tu conocimiento es más válido porque encuentras más aristas, ¿no? Se vuelve un conocimiento complejo. Son algunas de las cosas que se me vienen a la mente ahorita. Muchísimas gracias, Elsa. Cerramos esta última ronda con Carla. Y bueno, pues prácticamente, digo, les voy a hacer una pregunta nada más después de Carla, así rapidísima, y luego damos paso a las participaciones de las participantes. Adelante, Carla. Sí, pues como han estado comentando, o sea, el feminismo está en todo, ¿verdad? O sea, hay pensamiento, hay aportes en cada disciplina, cada tema, problemática actual, ¿verdad? O sea, hay mucha producción, muy importante, nada más es llevarlo más a ser reconocido, ¿verdad? Con las aportaciones. Aquí, pues nada más quería mencionar en el ámbito educativo y pensando en los modelos educativos, la pedagogía feminista o las pedagogías feministas, o sea, tiene una tradición, una trayectoria muy larga, que tampoco está reconocido dentro de constructivismo, ¿verdad? O sea, el aprendizaje centrado en el alumnado, etcétera. O sea, desde mucho antes estaba hablando, ¿verdad? Desde la pedagogía feminista de una autoridad compartida, del diálogo en el aula, de crear aulas democráticos, ¿verdad? O sea, toda esa parte de valorar la experiencia personal, y los conocimientos desde la vida cotidiana del alumnado y de sus comunidades. O sea, todo eso, pues, ¿verdad? O sea, ya, o sea, tiene una trayectoria y no está tampoco reconocido, pero sigue, y es algo que veo en los modelos, por ejemplo, constructivistas, socioculturales, sí están hablando de esas cosas sin dar reconocimiento a la pedagogía feminista, ¿verdad? O la parte de género, o sea, no, hay mucho que hacer también de vincular y hacer esos diálogos más presentes, ¿verdad? Pero de hablar de comunidades de aprendizaje, o sea, Bell Hooks y otros, también hay mucha producción en Chile, ahora de las pedagogías feministas, o sea, hay muchas cosas que están pasando que, pues, que están tratando desde la formación, crear estos ámbitos más democráticos, cuestionar, o sea, la pluralidad del conocimiento y todo eso pero las feministas sí han estado ahí y siguen, o sea, a la vanguardia en ese sentido. Muchísimas gracias, Carla. Bueno, pues la última pregunta, si pudieran responder así en 2 o 3 palabras muy, muy sencillas.
que tiene que ver con qué emociones, qué pasiones les movió a ustedes en el transcurso de escribir este documento, ¿no? Porque de verdad, o sea, una vez que lo lean se van a dar cuenta que está el corazón, la entraña, ¿no? Puesta en cada uno de los capítulos. Y entonces no me quería quedar con esa pregunta. Le cedo la palabra primero a Elsa ahora. Me da risa porque en mi caso sí era la pura entraña, la verdad, porque mientras leía a Carol Bateman, pues es que digamos que las elecciones siempre están en función de tus experiencias, ¿no? Y de inquietudes y demás. Y entonces, para mí era como el cuestionar estos roles de géneros, cuestionar los vínculos entre capitalismo, liberalismo, patriarcado, replantear cuáles son entonces, digamos, las estrategias que podamos como feministas, cuáles serían las mejores estrategias para transformar este sistema desde su base. Pues a mí, digamos que sí me movía, pero era así como un sentimiento de, ay, de algo que te arrastra, ¿no? De algo que te arrastra y que ahí más o menos intentas darle un poco de forma y orden. Y eso mientras leía y mientras escribía, pero también en los espacios en los que coincidía con las compañeras virtualmente, pues ahí era de ternura. O sea, sí, me sentía que era un espacio de mucha acogida y de unas lógicas de trabajo muy bonitas que para mí, pues era como maravilloso poder estar ahí. Muchísimas gracias, Elsa. Carla. Igual, bueno, de leer Bell Hooks te llega sí mucha emoción. Le digo, pues cuando una escritora habla de buscar la luz interior, ¿verdad? O sea, de cada persona, de también el cuerpo, qué implicaciones tiene el cuerpo, por ejemplo, en la docencia, ¿verdad? O sea, en lo que estamos haciendo, las emociones, la parte espiritual. O sea, te llega mucha, o sea, también mucha motivación y esa, o sea, y de ver que sí es posible otra visión alterna, ¿verdad? A lo que escuchamos diario y vivimos diario. O sea, entonces por esa parte, bueno, de leerla y reflexionar me llegó mucha inspiración, ¿verdad? Inspiración de pensar que, pues sí, o sea, y no somos las únicas. Y ya luego de compartir con las compañeras, era, como estamos diciendo, o sea, una experiencia, la verdad, yo siempre he dicho y voy a decir 1000 veces que Aimee es la filósofa número 1 de ser como la maestra, ¿verdad? Que nos lleva a mejorar, a empujar los límites, pero con mucho amor, ¿verdad? Con mucho amor y con mucha pasión. Eso yo diría, pasión. No, pues con lo que estás diciendo, Carla, no todas las publicaciones deberían de ser así. Y parece que la filosofía esa, la formal, ¿no? Cuadrada, etcétera, pues al menos a mí eso no me evoca, ¿eh? Eso es a título personal. Adelante, Aimee. Yo tengo mucha gratitud, o tuve mucha gratitud todo el camino de las compañeras que confiaron en este proyecto y que dieron lo mejor, ¿no? De ellas mismas para lograr capítulos de tanta calidad, porque eso lo puede ver quien lo lea, ¿no? La calidad que tiene el trabajo. Si bien siempre, pues, tú estás sujeto al diálogo, a discutirse, a problematizarse, pero hay una entrega al trabajo. Bueno, y diría para cerrar lo que puedo aportar, este libro se los debíamos a las generaciones jóvenes de filósofas, de filósofos también, porque esto ayuda mucho a cambiar el chip. Lo debemos, es una deuda. Lo que no tuvimos en su momento y que tanta falta nos hizo, bueno, lo podemos generar hoy como este libro, no solo para las jóvenes filósofas, estudiantes de filosofía, sino también que se están formando en los epistemes de las diferentes disciplinas. Entonces, bueno, pues estamos con mucho cariño pagando una deuda con este libro. Muchísimas gracias, Aimee. Pues con este libro queda una partecita muy saldada, la mera verdad.
Y ahora pues sí abro el espacio. Si quieren levantar su mano virtual, pueden también ya en este momento silenciarse quienes gusten participar, pero eso sí, nada más primero levantando la mano virtual o su mano física. Sí, también pueden abrir su cámara. Adelante, Carmen. Bueno, en lo que se animan las demás y les invitamos a que si quieren ahora sí poner su cámara y participar en el diálogo que ha sido pues riquísimo, ¿no? Muchísimas gracias por este espacio. Que la verdad creo que, bueno, qué bueno que Mario Antonio sigue por acá, porque la verdad es que una de las cosas que ustedes decían es, pues, sí tenemos una deuda con las jóvenes y con las nuevas generaciones de filosofía, pero esto bueno, luego nuestros colegas no saben a quién citar, no ubican a quién podrían incluir en sus bibliografías y pues bueno, necesitamos que estén en estos espacios, ¿no? Necesitamos que también hagan pues un esfuerzo para irse formando también en estos temas. Y bueno, lo bueno es que queda grabado, podremos hacer algunas cápsulas, podremos estarlo difundiendo y aunque no es la chamba de las feministas, pues también nos gusta y procuramos en esta labor de formación, pues ponerlo al alcance de cualquier persona, ¿no? Yo quería retomar algunas de las cosas que mencionaron que me parecieron buenísimas, sin ser yo para nada experta en temas de filosofía, y creo que ese es un primer aporte, ¿no? O sea, esta discusión de la filosofía, pero desde distintas disciplinas, me parece algo súper interesante, ¿no? Un primer elemento que ustedes planteaban era el como descentrar o cuestionar quién es el sujeto filosófico, ¿no? Y todo esto que ustedes han planteado sobre la filosofía acuerpada, desde un conocimiento situado, desde los saberes disidentes y desde la cotidianidad, bueno, me parece súper, súper potente y que necesitamos tenerlo más en la discusión, ¿no? Otro elemento que me pareció buenísimo es, y bueno, por ahí también una pregunta, cuando plantean esto de la ética y la filosofía feminista con potencial emancipador, me parece que a veces todavía no queda tan claro por qué tiene un potencial emancipador no solo para las mujeres, por supuesto para las mujeres, pero no únicamente para las mujeres. Me parece que tiene que ver con un proyecto emancipador de la sociedad en su conjunto. Y ustedes hablaban de la democracia, la justicia, la pluralidad, ¿no? Me encantó esto que hablaban de la equifonía. Me gusta muchísimo el concepto este que están planteando, ¿no? La diversidad epistémica, el conocimiento colaborativo y que no tiene por qué ser, no, producir un libro no tendría por qué ser un proceso de sufrimiento, ¿no? Y eso también me gusta mucho cómo lo plantean y lo reivindican, ¿no? Como un proceso de reconocimiento, de ternura, de gratitud, de amor, de cuidado de las personas, ¿no? También me gustó muchísimo. Y, y una de las preguntas que yo tendría, bueno, tengo un par de preguntas, pero voy a hacer nada más unas. Uno, cómo lo toman sus estudiantes, ¿no? Cuando ustedes tienen estas conversaciones con sus estudiantes, ¿cuáles son las reacciones, no? Yo trabajo mucho a partir del texto de Bell Hooks también, del feminismo es para todo el mundo, y de verdad que les vuela mucho la cabeza porque dicen, ay, es que me habla mucho a mi experiencia y resuena mucho con nosotros. Entonces, saber un poco cómo ha sido su experiencia en sus cursos con estas autoras, ¿no? Si nos pueden luego compartir sus guías, ¿no? Porque estaría súper bueno para pensar sé que en filosofía acá en el ITESO se está
pensando en tener un seminario sobre filósofas. Entonces creo que eso podría guiar mucho esa discusión. ¿Y dónde conseguimos en físico el libro? Porque aunque está en el PDF, que está buenísimo, yo tengo muchísimas ganas de leerlo en físico, y si van a estar ahora en la FIL, pues iré rauda y veloz a comprar una copia, porque también vamos a proponer poder leerlo en nuestro seminario de lectura de los viernes. Entonces, muchas gracias. Bueno, no sé si alguna quiera responder en lo que alguien más se anima. Yo quisiera decir un par de cosas, si puedo. Sobre la dimensión universal de la ética feminista, que no, o sea, que los valores que está poniendo en juego no son valores para las mujeres. O sea, muchas de estas cosas se recuperan de experiencias que han sido desestimadas. Específicamente lo han mencionado mucho, ¿no? Lo del cuidado, la compasión, la empatía, que han tenido que ver no con una esencia femenina, sino con una socialización. Y que, bueno, entonces estos valores tienen un potencial universalizable, o sea, son para todas las personas. Entonces también sucede mucho con el alumnado que piensan que cuando nos referimos al feminismo, esto se refiere solo a las mujeres, porque hay toda una historia de opresiones, de una cultura escolar androcéntrica, no cuestionada, etcétera, que genera, salta, ¿no? Algo que visibilice a las mujeres, entonces por lo tanto solo es de mujeres. No se alcanza a ver que algo que visibilice a las mujeres tiene un potencial universalizable. Entonces, esto yo creo que hay que trabajarlo mucho, mucho. Lo del libro en físico lloro, o sea, lo que quisiéramos tener no ha sido posible hasta el momento, pero no quitamos el dedo del renglón por cuestiones presupuestarias que están afectando a todas las instituciones de educación pública en el país, ¿no? Entonces, no hemos podido en ese sentido tener los ejemplares físicos, pero bueno, vamos a seguir con eso a ver si logramos, aunque sea algunos ejemplares físicos. Bueno, la ventaja de esta edición gratuita en línea, pues es la que se puede difundir bastante mejor. Entonces, pues nada, es todo lo que puedo decir sobre eso. Muchas gracias. Y que nos sigan apoyando en la difusión de este material, y si logramos sacar ejemplares impresos, nos comunicaremos inmediatamente con ustedes. Muchísimas gracias, Jaime. Bueno, sobre este asunto que comentaba también Carmen, y bueno, no solo Carmen, sino todas, sobre incluir cómo incluir más mujeres a las bibliografías, etcétera. Pues bueno, aquí en este libro nada más y nada menos tenemos por lo menos 24 pensadoras distintas, ¿no? Porque son las autoras de los capítulos más las pensadoras sobre las cuales se refiere cada capítulo. Entonces, pues ya con eso te hace hacer el curso completo. No, digo, nomás pensando en este puro libro, ¿no? Sí, y mexicanas además. Pues no sé si alguien tenga algo. Pues me quedé pensando en algo que decía Carmen, que no fue la pregunta que hizo al final, pero de cómo es liberador, ¿verdad? O sea, las ideas o el pensamiento, y me quedo y cada vez, bueno, estoy muy ahora enamorada con el concepto de Bell Hooks, de lo que ella le llama llegar a la voz. Y eso, como dice Jaime, no nada más es para las mujeres, ¿verdad? O sea, porque obviamente, o sea, para todas las personas, entonces ella habla de cómo en el aula podemos ayudar a cada persona a llegar a la voz, también al escuchar a otra persona, pero también escribir nuestros pensamientos, leerlos, ¿verdad? O sea, compartir lo que pensamos. Y eso es muy liberador, o sea, sobre todo pensando en los contextos donde viene nuestro estudiantado. Que un poco vincula con una de las preguntas también de pues, la recepción por parte del estudiantado, ¿verdad? A esas temáticas. O sea, aquí en Colima es muy importante tomar en cuenta el contexto. Por ejemplo, en la Facultad de Pedagogía, que es mayormente femenina,
y vienen muchas veces pequeños comunidades también donde el machismo, la violencia que viven, no están acostumbrados a usar su voz, o sea, su opinión, o sea, de que yo sí tengo algo de aportar y lo vemos, ¿verdad? O sea, que piensen 1000 veces antes de hablar las mujeres en particular o también, o sea, hombres de comunidades donde no están acostumbrados, ¿verdad? O sea, entonces esa parte me parece muy importante. Entonces en la facultad, cuando hablamos de esas temáticas en el aula, porque nada más tenemos una materia optativa de educación y género, introducimos en otros optativas hay que hacer la parte de medio ambiente, también tenemos una materia de multiculturalismo, desde la investigación trato pero realmente no es algo que hace todo el profesorado, entonces muchas veces también como que no capten el estudiantado porque lo ven con nosotros tantito y ya en otras materias es tan eurocéntrico, ¿verdad? O sea que pues cuesta un poco, al menos que deciden hacer tesis, que cosas así, luego como que hay una profundización. Entonces, por eso la parte de transversal, de que no nada más debe ser en algunas materias, sino desde cada, ¿verdad?, materia y ámbito es muy importante. Adelante, Elsa. Pensaba a propósito de este tema sobre la liberación y sobre, digamos, qué proponen o qué tienen los feminismos para proponer con relación a los varones. Pues creo que una parte que de repente, al menos a mí sí se me escapa de repente como tener más presente, es la construcción social de la masculinidad, porque generalmente, bueno, al menos en mi caso, no me aboco, o creo que muchas feministas nos abocamos, digamos, a plantear esta situación de injusticia contra las mujeres y de cómo hemos sido violentadas históricamente, y hay un esfuerzo por reivindicar valores, principios asociados a las mujeres y lo femenino, que es bien importante, pero que ha sido históricamente negado hacia los varones. Entonces, la masculinidad se construye negando a los hombres la posibilidad de desarrollar estos valores, estos principios, estas tareas. Y entonces pienso que una parte importante para trabajar es, digamos, visibilizar también cómo la masculinidad es construida a partir de la violencia contra otros, contra uno mismo, contra los animales, y más bien pensar en qué es lo que esta serie de principios, valores y formas de comprensión que proponen los feminismos tiene para aportar a los hombres, ¿no? O sea, a hombres y a mujeres, para proponer otras formas de relación y otras formas de organización social, económica, política, o sea, que estén basadas en esos otros principios del cuidado, del colocar, de reconocer el cuerpo, de reconocer su sabiduría, desde la ternura, desde el cuestionamiento a los autoritarismos y a las jerarquías. Hay todo un ámbito ahí que las mujeres hemos estado reivindicando porque ha sido sistemáticamente considerado como negativo o menos valioso, que valdría mucho la pena que sea recuperado también por los varones y desde las masculinidades para disuadir esas formas de subjetivación dicotómicas que además son agresivas y violentas, ¿no? O sea, están construidas desde ahí, no porque los hombres lo sean, sino que están construidos, socializados o son premiados desde la exhibición de estos otros valores. Muchísimas gracias, Elsa. Muy bien, pues no sé si hubiera alguna otra preguntilla por ahí o impresión, sensación de alguna de las participantes. No, nada más agradecer, el diálogo siempre es muy importante, qué bonito, ¿verdad? Y que seguimos haciendo ese tipo de actividades, ¿verdad? Y dialogando.
Sí, claro, esperemos, de verdad, lo deseo que no sea la última vez que coincidamos, ya sea en actividades de la Universidad de Colima o del ITESO, siéntanse muy invitadas, bienvenidas. Igual si post pandemia pueden venir, las recibimos con todo gusto acá en la universidad. Y bueno, pues nada, más bien agradecerles a ustedes por estar aquí, por participar, por compartirnos esta joya. Y adelante. No, nada más quiero hacer un comercial. Mañana iniciamos el ciclo de conferencias en el marco del Día Mundial de la Filosofía, una semana de desfase, y abrimos con una conferencia magistral de la filósofa Alicia Puleo. Vamos a estar transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube. Lo encuentran en el YouTube, así todo en mayúsculas, Facultad de Filosofía UDC. Y bueno, vamos a seguir presentando este libro también, y tenemos el ciclo de conferencias se llama Filosofía y Crisis Socioambiental, Diálogos Interdisciplinares. Cerramos con otra conferencia también sobre cambio climático desde una perspectiva feminista. Entonces, pues invitarles a estas conferencias. Van a estar estas dos conferencias que digo, la del miércoles y Alicia Puleo, y la del viernes de Erika Fosado, de 12 a 1:30 de la tarde. Entonces, bueno, invitarles y bueno, está todo el programa muy interesante. Muchas gracias. Sí, compártanos. Acá estamos administrando también las redes sociales del departamento y podemos compartirlo en redes del ITESO también. Entonces, con toda confianza, envíenos toda la información y la compartimos. Muy bien, pues, qué gusto conocerlas, la verdad. Bueno, a Elsa ya la conocíamos desde antes, pero a Aimee y a Carla, de verdad un gusto. Y esperemos, como estaba diciendo, pues que volvamos a coincidir en muchos espacios, porque yo creo que todas quienes estamos aquí sentimos mucha afinidad al escuchar a la otra, ¿no? O sea, decimos, ay, claro, pero por supuesto, como no había pensado yo eso antes, ¿no? Entonces, pues seguramente podremos hacer muchas actividades juntas. Y bueno, pues nada, aquí cerramos la sesión y les agradecemos a quienes permanecieron de principio a fin: Jazmín, Mario Antonio, Lupita, Paola, Daniela y Diana. Se sumaron más personas, pero ellas estuvieron aquí toda la sesión y se los agradecemos. Muchas gracias. Gracias.